Contexto político. El magistrado es el tema que nos comparte esta mañana el licenciado Luis Fernando Salazar Gulfuk, abogado y analista político. Luis Fernando, un gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina. Buenos días también a Marcela, que la escucho por ahí. Buenos días al auditorio en general. Las declaraciones de José Luis Vargas Valdés, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, que hizo en el marco del proceso de anulación de las elecciones para gobernador en el caso de Coahuila, ameritan ser objeto de comentario. La declaración se contiene en un boletín de prensa del TRIFE de fecha 15 de octubre pasado, según el cual el magistrado dijo que en los últimos años se ha llegado a un exacerbado esquema de litigiosidad en el que se ha perdido de vista que las elecciones se tienen que ganar en las urnas y no en las mesas de los tribunales. Es casi como decirle a los coahuilenses: váyanse de aquí con su problema, no me incomoden, porque resuelvan sus problemas en las urnas. Esta desafortunada expresión es una bofetada en el rostro de muchos coahuilenses que con pleno derecho exigen que el TRIFE declare la nulidad de la elección para gobernador celebrada el pasado 4 de junio, en la que los resultados de las mesas de votación se encuentran severamente cuestionados hasta el punto de merecer la calificación de una elección de Estado, de la que no es posible concluir cuál es la voluntad de los votantes. De acuerdo a lo dicho por el magistrado, la función que él mismo desempeña no tiene sentido y haría bien en renunciar. Muestra además su incomodidad por un trabajo que es su obligación hacer, lo que entraña una abdicación o abandono de la responsabilidad que le corresponde como integrante del máximo órgano judicial de nuestro país en materia electoral, del que se espera que sea la salvaguarda de la legalidad en esta materia. No es fácil imaginar qué es lo que puede haber inspirado tal disparate. Se supone que desde que el magistrado se apuntó para el cargo, era conocedor del desarrollo histórico de nuestras instituciones electorales y de la necesidad de un sistema judicial de control de la legalidad de los procesos eleccionarios. La creación y la operación de un sistema de justicia electoral surgieron del imperativo de enfrentar la violación de las normas jurídicas que regulan las elecciones tanto durante las campañas como en las mesas de votación el día de los comicios. Debe saber el magistrado que los mexicanos estamos empeñados en fortalecer nuestra frágil democracia en una lucha para superar vicios ancestrales incubados desde el gobierno, y que la función del TRIFE es la de resolver sobre la validez o nulidad de las elecciones cuestionadas a la luz de la aplicación del derecho electoral a los casos concretos. Un problema mayor deriva de que en su visión de las cosas el magistrado no está solo. La forma en que el pleno del TRIFE entra en auxilio del candidato del Partido Revolucionario Institucional en el caso de Coahuila el pasado 5 de octubre y lo absuelve de los señalamientos hechos por el Instituto Nacional Electoral en el tema relativo a la violación de los límites de los gastos de campaña, no es poca cosa. La consejera de dicho instituto, del INE, Pamela San Martín, acusa al TRIFE, al tribunal, de haber echado por tierra diversos lineamientos sentados en el pasado reciente en base a la experiencia de ambas autoridades, INE y TRIFE, en el tema de fiscalización, que en su día fueron aprobados para garantizar la equidad en las contiendas comiciales. En palabras del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, estamos frente a un retroceso de 20 años en cuanto a la fiscalización de gastos de campaña. Pero no es tan solo el tema del exceso de gasto lo que se encuentra en juego. La elección de Coahuila está cuestionada de principio a fin mediante 14 grandes argumentos que reclaman la instalación del 25% de las casillas en lugares distintos a los autorizados, la designación del 50% de los funcionarios electorales entre funcionarios priistas y operadores de programas sociales del gobierno, la transportación irregular del 23% de los pagarés electorales,
la violación de los paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que si la totalidad de los argumentos de anulación van a pasar por el rasero de un tribunal electoral que reniega de la función que le es propia, porque las elecciones deben ganarse en las urnas a despecho de la observancia de la ley, las elecciones presidenciales del año entrante tienen el signo del caos, Juan. Así es, Luis Fernando, y sobre todo el hecho de las sospechas que persisten en el sentido de una partidización de las autoridades electorales, es decir, cómo algunos de los consejeros están identificados con determinadas siglas partidistas y cómo, bueno, pues analistas coinciden en que pareciera que los dados están cargados hacia el revolucionario institucional. Sí, también efectivamente así es. Y no solamente es porque en un momento dado exista afinidad o simpatía de uno u otro de los magistrados electorales por tal o cual tendencia política, sino que el problema es que existen compromisos inconfesables que pueden ir desde la complicidad hasta la extorsión, y que precisamente lo que esperamos de nuestros magistrados electorales es imparcialidad, que es lo mínimo que se le pide a cualquier juzgador. Uh-huh. Bien, ahora, por otra parte, sí quisiera aprovechar tu colaboración, Luis Fernando, para plantearte la pregunta que hemos venido exponiendo a lo largo de este programa. ¿Qué opinas tú de la terna de aspirantes a fiscal anticorrupción de Coahuila y que ellos sean exfuncionarios públicos? Pues obviamente hay que analizar esa situación en el contexto de este gobierno en particular, del Moreirato, porque obviamente en cualquier otro escenario pues se entiende que si buscamos personas con experiencia para que se hagan cargo de los organismos autónomos, pues se entiende que tienen que tener una trayectoria profesional en el servicio público, en el ejercicio privado de la profesión, etcétera. Entonces, aquí el problema principal es que en su contexto toda la instrumentación del sistema anticorrupción está viciado desde su base, porque desde la designación de los integrantes del consejo, etcétera, etcétera, están basados en una dependencia corporativa de los funcionarios al Moreirato. Es una sospecha general que deriva de esa forma autoritaria y corporativa de hacer las cosas, y que hace pensar que cualquiera que fuera la designación pues no va a funcionar. Es decir, todo el sistema está hecho para blindar a los Moreira de los cargos que les pudieran ser imputados por el desastre que han hecho de la entidad en materia financiera y de seguridad y otros temas igualmente importantes. Y aquí pues no se le ve, no hay una expectativa positiva respecto a lo que pueda ocurrir al respecto. Simplemente me quiero referir a la última iniciativa de ley que está anunciando el gobernador Moreira Rubén, cuando dice que se va a penalizar la conducta de los funcionarios que de alguna manera filtren información clasificada. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues brindándose cada vez más para que, es decir, ya está amenazando de cárcel a alguien que denuncie la participación de los funcionarios de este gobierno y del anterior en cuestiones fraudulentas que han causado perjuicio patrimonial al Estado. Entonces, todo este conjunto de cuestiones pues hacen desesperanzador el panorama para que se haga justicia en el futuro próximo. Uh-huh. Pero ayer decía Luis Burza Haidar, el diputado priista,
que de ninguna manera se iba esta iniciativa del gobernador de reforma al Código Penal, pues iba a incidir en información que tuviera que ver con lo que tú estás señalando. Incluso se le hacía concretamente la pregunta que si ese tipo de información estaría en lo de las empresas fantasma, y él le dijo que no, que de ninguna manera, que se refería únicamente a la información clasificada como reservada, pero que pudiera, digamos, atentar contra la seguridad del Estado, o que por razones de secrecía no fuera dado a conocer, y daba el caso concreto de personas que fueran a hacer, que tuvieran una orden de aprehensión y no darla a conocer para, pues, no darles, como popularmente se dice, el pitazo y que huyeran. Pues hay que decirle al diputado priista Luis Gursa que mejor nos cuente una de vaqueros, porque en realidad todo el funcionamiento de la megadeuda, el gobierno de Moreira ya lo clasificó como reservado. Entonces, ¿cómo se dice lo contrario? Es decir, y además sabemos por la experiencia que mucha de la información que se ha tenido sobre la cuestión de la megadeuda procede del interior del mismo gobierno moreirista, por parte de funcionarios que se indignan con las cosas que ven que pasan frente a sus narices y por impotencia no pueden hacer las denuncias correspondientes, y entonces filtran la información. En ese caso, pues, está criminalizando la denuncia, y eso en todo caso es pues un atentado contra la libertad y contra todo el sistema de transparencia. Bien. Luis Fernando, déjame preguntarte algo. Buenos días, primero te saludo y siempre agradezco también que estés acá. De preguntarte algo que hoy merece la cabeza de un diario llamado Capital, que seguramente tú identificas. Entonces, la cabeza dice: ligado al PAN, juez electoral. El magistrado estatal Ramón Guridi es socio del diputado electo Marcelo Torres y estuvo asociado con el padre del senador Luis Fernando Salazar. Y por eso es que te pregunto, ¿qué hay de cierto en esto, sobre todo en un momento donde pues todavía estamos esperando la decisión final en torno al proceso electoral? Bueno, desde luego Ramón nunca ha sido asociado mío. Sí es una persona en la que coincidí en un mismo despacho. Nunca tuve yo una colaboración por parte de él en forma directa, pero sí con algún otro de mis socios en el pasado. Este abogado, yo lo que sé es que tiene experiencia en los organismos electorales, es decir, él, que yo sepa, nunca ha militado en ningún partido, y sí, en cambio, tuvo experiencia en los comités como parte o integrante de los comités distritales electorales de aquí de la región. No es decir, no sabría yo con exactitud decir cómo haya sido su proceso de asignación del puesto que tiene, pero obviamente tendrá que funcionar conforme a derecho. Es decir, no espero de él que haga otra cosa que lo que la aplicación de la ley implique, y pues le deseo suerte en eso, no solamente a él, sino al resto de los integrantes del Tribunal Electoral de Coahuila, a los que pues les pido que como ciudadano que se apeguen a la ley en su resolución, en la resolución que dicten, y pongan por encima de los intereses particulares que puedan tener o las simpatías personales políticas que puedan tener el ejercicio de su función. Uh-huh. Pero evidentemente estamos en una guerra de descalificaciones, ¿no, Luis Fernando? Y la verdad de las cosas es que en poco favorece a una ciudadanía cuyo nivel de desconfianza ha ido en aumento en la medida en que se ha venido manifestando pues las preferencias electorales de los actores que les toca decidir. Bueno, lo que pasa es que por una parte yo creo que deben ser bienvenidas los cuestionamientos, no las descalificaciones, porque eso sí ya
implica un prejuicio, pero los cuestionamientos deben ser bienvenidos, y si este magistrado y todos los demás deben ser cuestionados por algo, que lo sean, y que den la cara y que den la explicación que tengan que dar, porque tampoco podemos esperar que los que formen parte de los órganos de administración de impartición de justicia o cualquier otro tipo de órgano de autoridad, pues vengan de Marte, es decir, siempre van a tener una arraigada. Bueno, se cortó. Ahí está, pero sí era importante preguntarle porque finalmente esto está circulando en redes sociales y bueno, que sean los actores los que respondan a este tipo de señalamientos que se hacen.